Gracias. La verdad que estaba muy contenta, sobre todo por esto que Manu acaba de decir, que tiene que ver con un libro de un amigo. Yo escribí y voy a leer un poco lo que escribí. Fue ese abismo abierto al pensamiento, de que un pensamiento se dé a entender en el abismo, el que provocó desde el principio la resistencia al análisis, y no, como se dice, la promoción de la sexualidad en el hombre. Si tomo esta cita de Lacan, de la instancia de la letra, es porque representa, a mi entender, las marcas a partir de las cuales pueden iniciarse las exploraciones psicoanalíticas verdaderamente fructíferas. Podría haber acudido al "no podemos convocar a los espíritus del Averno para después despedirlos sin interrogarlos". Podría hablar también de todos los lugares en la formulación freudiana en los cuales se ubica la tradición psicoanalítica, recorriendo aquello que se produce en los márgenes, lo descartado habitualmente del discurso. Porque todas estas referencias tienen en común el enmarcar el psicoanálisis como una teoría y una práctica que produce, a partir del obstáculo, el tropiezo, el cuestionamiento de los saberes y condiciones de la práctica establecidas. Y me refiero a estos lugares en los que el pensamiento se encuentra con desafíos, porque me parece que son los lugares en los que Manuel, en esta ocasión, como en otras, nos invita a pensar. Si en algún otro momento, hablando de la producción de Manuel, invoqué un itinerario, una especie de viaje, me parece que en este momento podría ubicarlo en una especie de guía en el atravesamiento de los abismos que se abren al conocimiento. Manu retoma por la vía de lo descartado, esta vez lo descartado por el psicoanálisis. Deleuze y Guattari son hoy el objeto de este libro. Sería importante verificar si estos autores han sido descartados por provocar resistencias de la misma índole a la que alude la cita, es decir, si su aporte orada y produce algunos abismos para las teorías establecidas. Por supuesto que todo esto está presentado con la rigurosidad habitual de Manuel cuando aborda un tema. Para quien apenas se acerca, para quienes no tienen una exhaustiva lectura de Deleuze y Guattari, mi aproximación es reciente, es un instrumento que facilita su abordaje, no a costa de una simplificación, casi diría todo lo contrario, sino por el modo particular de ir construyendo la trama conceptual planteada por estos autores con la rigurosidad antedicha y la claridad de quien maneja y produce su particular articulación, que Murillo mismo se encarga. Dije Murillo. Uno más. Sí, se encarga de decirnos, no es la única, pero que brinda un acceso privilegiado a la obra de estos autores. Rigurosidad y claridad que se ponen de manifiesto desde el comienzo, desde la introducción en la que plantea algunas líneas a partir de las cuales va a tomar la obra de ambos, parafraseando a Doce, no desguatarizar a Deleuze, estableciendo que hará una lectura particular, recalca de algunos conceptos. Parte en función de dos coordenadas, el deseo y lo social, y se ocupa de ubicar la posición de los autores que analiza como lectores del psicoanálisis y del marxismo, los cuales, y cito, le brindaron los suelos sobre los cuales pudieron pensar. Su aporte afecta tanto al psicoanálisis como al marxismo, a la clínica como a la militancia y también al modo en que se vive la propia vida en un campo transversal. En lo que hace al psicoanálisis, las críticas de Deleuze y Guattari ya estaban contenidas en el psicoanálisis mismo. ¿Por qué entonces, se pregunta, no seguir pensando? ¿Hasta qué punto está elaborada esa crítica? Digo, me parece que si la pregunta de Deleuze y Guattari es cómo el deseo, ¿no?, puede
querer su propia represión, a mí me dio la impresión que había una pregunta que recorre el libro que tenía que ver con por qué descartar y no seguir pensando hasta el final. En ese sentido, otra particularidad de este libro, que considero además rasgo de su autor, es que está absolutamente desprovisto de lecturas tibias o ingenuas. Me sumo en ese sentido a lo dicho por Juan Pablo Pinto Venegas en el prólogo en cuanto a las coordenadas de época. Este libro no es inocente y está escrito además en un momento absolutamente oportuno para ubicarnos respecto de los problemas de un capitalismo que muestra sus aspectos más salvajes en el nuestro y en otros países. Manuel toma posición explícita e implícitamente. Quiero decir que a mí me divirtió mucho lo de Pablo, lo del apóstol. A mí me gustó mucho, ¿no? Él está explicando la constitución de las máquinas deseantes, pone de relieve lo que define las máquinas deseantes y se dice que cuando Pablo, el apóstol, predicaba el cristianismo en el siglo I en Grecia, era repudiado no tanto o no solo por las creencias que afectaba, sino porque arruinaba la venta de estatuillas de plata de la diosa Artemisa. Por ello despertó fuertes resistencias entre los sacerdotes, pero también entre los orfebres. Es decir, la cuestión de los intereses a los que los cuestionamientos teóricos afectan son también fuentes de resistencia. Tanto más, y eso también creo leer a lo largo del libro, que el apego dogmático a las diferentes teorías. O quizás haya un intercambio entre ambas cosas, uno siempre podría pensar algo de eso. Manuel toma posición, decíamos, y en la medida que articula los conceptos de Deleuze y Guattari, va mostrando el entramado del deseo y lo social que estos aportan. Ubica todo el tiempo, al mismo tiempo que va, porque yo creo que esto es lo que subyace también en el libro, al mismo tiempo a mí me da la impresión que va ubicando la necesidad de soportar la incomodidad del cuestionamiento para no permitir que los conceptos con los que trabajamos devengan axiomas. En ese sentido, me parece que es importante considerar que estamos, nos guste o no, marcados o inmersos en un sistema que también orienta lo que pensamos, cómo nos formamos y cómo trabajamos. Soportar la incomodidad, horadar la teoría, extraer de la teoría, devenir metalúrgicos. Este libro es además una importante advertencia en ese sentido. Casi diría, cómo leer, cómo revisar los conceptos es el tema subyacente. Es Deleuze y Guattari, pero es también no descartar sin oír. Claro, el punto cúlmine de esta cuestión reside en la conceptualización de Edipo. Es exhaustivo el análisis de Manuel en relación a las aportaciones respecto de Deleuze y Guattari, que no consisten, claro está, en negar su presencia, pero el problema que abordan es el Edipo como universal, es decir, su universalidad, que se convierta en el único universo posible. Le asignan un lugar, uno podría decir, descentrado. Parece ser que el descentramiento ha sido algo históricamente complejo para tolerar, y de Copérnico y Galileo en adelante no nos faltan ejemplos de los problemas que esto puede traer. Como buen guía de atravesamiento de abismos, Manu tiende la mano y apunta un planteo de caminos posibles. A partir de las articulaciones conceptuales, ofrece algunas salidas. Me pareció sumamente importante la cuestión de habitar el lenguaje, de habitar territorios, la territorialización y desterritorialización, en donde ubica tres formas de habitar. La forma sedentaria, estriada, dividida, con límites, la forma nómade, que es una especie de deslizamiento, y la forma metalúrgica, el metalúrgico es el que horada la tierra para extraer de ella. Yo no me voy a detener en cada uno de estos conceptos, pero sí voy a decir que lo que se propugna es habitar la lengua, habitar el lenguaje al modo del
nómade o del metalúrgico, sin fragmentos, sin estriaciones, supongo. El devenir y en la articulación del Edipo como real, en la articulación, perdón, del Edipo con lo social, es interesante cuando analiza Kafka y lo que plantea es la inserción social del padre, el pliegue familiar, la familia como un pliegue de lo social, y lo que ofrece como salida, tomando el caso de la metamorfosis. Y Manu dice, el problema del padre no es cómo volverse, perdón, esto lo dicen Deleuze y Guattari, pero Manu lo toma, el problema del padre no es cómo volverse libre en relación a él, sino cómo encontrar un camino donde él no lo halló. Salidas posibles que son enunciadas, herramientas que tiende Manu en esta guía por los abismos que abren los nuevos conceptos. Una cosa que a mí me gustó mucho fue la abreviatura de los libros, ¿no? Como Manu habla de que es la filosofía y lo abrevia QF, al Antiedipo AE. Y cuando llego a 1000 mesetas veo que dice MM. Y entonces yo le dije a Manu que a mí esa abreviatura, disculpen, puede ser un problema ideológico, pero a mí no me gustaba de ninguna manera. Y él me la hizo un poco más amable diciendo que también eran las iniciales de su nombre, Manuel Murillo. Y yo hoy las tomo para convertirlas en este comentario final sobre este libro, y querría decir monumental, Manuel.